integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento de lo dispuesto por los artículos 27, fracciones 1 y 2, 30, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 15, fracción 3, 119 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversos preceptos a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente exposición de motivos. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, las actuales tendencias demográficas señalan que en el año 2050, 1 de cada 5 habitantes en el planeta serán adultos mayores. Estamos inmersos en un inminente proceso de transición demográfica. De acuerdo al INEGI, durante la segunda mitad del siglo pasado, la mayoría de los países disminuyeron en menor o mayor grado su nivel de fecundidad y aumentaron su sobrevivencia. Estas tendencias han incidido en un proceso de envejecimiento que caracteriza la dinámica poblacional de gran parte del planeta, siendo en los países desarrollados donde se da con mayor intensidad. En México, 1 de cada 2 adultos mayores, 49.4%, son vulnerables por ingresos, es decir, su ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. De esta última proporción, el 43.2% de adultos mayores son además vulnerables por carencias sociales y solo el 6.2% tiene solamente vulnerabilidad por ingresos, pero no presenta carencias sociales. Los resultados preliminares más relevantes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que para el mes de abril de 2014, el 58.5% de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa. Esta cifra fue similar a la observada en el mismo mes de 2013, cuando se ubicó en 58.55%. De acuerdo a la distribución económica de la población de Aguascalientes, de las 922.772 personas en edad que trabaja, actualmente el 57% se encuentra económicamente activa, de las cuales 33.711 aún no forman parte de las estadísticas de desocupación. El informe laboral presentado en mayo de 2014 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a las cifras de la población ocupada con respecto a la población en edad de trabajar, señala que en Aguascalientes las personas en edad de 30 a 49 años representan el 48% de la tasa de ocupación. Adultos de 50 hasta 59 años son el 13% y los mayores de 60 años ocupan únicamente el 6% de la misma. Mismo informe establece con respecto al primer trimestre del año 2014 que el Estado se ubica en el penúltimo lugar a nivel nacional con una tasa de desocupación que asciende al 6.4%, superior al 4.8% nacional. Asimismo, las cifras preliminares de los indicadores oportunos de ocupación y empleos emitidos por el INEGI señalan para esta entidad federativa que la tasa de desocupación aumentó en abril de 2014 con relación al mismo mes del año inmediato anterior, 5.39% contra 5.83%. En contexto laboral, el Estado continúa siendo un área de oportunidad. A través del Servicio Nacional de Empleo se han atendido 36.167 solicitudes de trabajo durante el primer cuatrimestre del año, de las cuales únicamente 8.017 han podido ser colocadas. Indudablemente, el desarrollo de la actividad económica en el Estado de Aguascalientes motivará la creación y permanencia de empresas en la entidad, generando así un incremento en la tasa de ocupación, ampliando la posibilidad de mayor oferta de empleo para toda la población en edad de trabajar, incluyendo al sector más vulnerable, quienes podrán cubrir sus necesidades básicas y tener acceso a un mejor nivel de vida. Es indispensable garantizar la inclusión y permanencia de los adultos en la vida productiva, ya que en la mayoría de los casos son ellos el soporte económico de las familias mexicanas. Con el afán de promover una vida digna, con equidad, autorrealización y participación en todos los órdenes de la vida pública, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
base en nuestros principios y para proteger el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos en edad adulta y en especial de los denominados adultos mayores. Por tal motivo, pretendemos buscar incentivos fiscales a través del impuesto sobre la nómina para el sector privado que tengan a bien contratar personas mayores a 35 años. El impuesto sobre nómina es una contribución que grava la realización de pagos vía monetaria o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal o en relación de dependencia. Cabe mencionar que la actual ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes no exenta del pago del impuesto sobre nóminas a personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado a los adultos mayores. La última reforma significativa que fue realizada al impuesto sobre nóminas en el Estado consistió en un incremento a la tasa del 2%, publicada el 31 de diciembre del año 2013 en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes. En virtud de lo anterior, expuesto y fundado, se somete a este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adicionan las fracciones 17 y 18 al artículo 63 y un segundo, un tercero y un cuarto párrafo al artículo 66 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue. Fracción 17. Empresas de nueva creación constituidas con domicilio fiscal en el Estado de Aguascalientes únicamente durante los 12 meses posteriores a la fecha de su creación, contados a partir de que inicien sus operaciones en el Estado. Este artículo 63 hace referencia a las empresas que quedarán exentas del pago del impuesto sobre la nómina. Para acreditar y encontrarse en el supuesto señalado en el párrafo anterior, las empresas deberán contar con un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que con los permisos y licencias requeridos para su funcionamiento. Asimismo, deberán acreditar la contratación de al menos 3 personas en el inicio de operaciones. Fracción 18. Erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado a favor de empleados mayores a 60 años de edad que cuenten con contrato definitivo. Para efectos de lo preceptuado en esta fracción, se deberá anexar a la declaración del impuesto sobre nóminas el expediente que acredite a los trabajadores que cubren el supuesto de la excepción, el cual se conformará con una copia del contrato laboral y la identificación oficial del trabajador. El expediente al que hace referencia el párrafo anterior se anexará inicialmente en la primera declaración del impuesto sobre nóminas, presentada con fecha posterior a la entrada en vigor al presente decreto, o según sea el caso, el mes en el cual se realice la contratación de una persona que cubra los supuestos mencionados en el párrafo del presente artículo, y en lo sucesivo únicamente se integrará de forma anual hasta el término del contrato. Artículo 66. Una vez determinada la base a que hace referencia el párrafo anterior, que se refiere al pago del impuesto sobre nómina, las personas físicas y morales que realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado a las personas en edades de 35 a 60 años podrán disminuir una cantidad equivalente al porcentaje que a continuación se señala. Por edad de 35 a 40 años, 15% sobre la base determinada en el primer párrafo del presente artículo. De 41 a 45 años, 25% sobre la base determinada en el primer párrafo. 46 a 50 años, 35% sobre la base determinada en el primer párrafo del presente artículo. De 50 a 60 años, 45% sobre la base determinada en el primer párrafo del presente artículo. Para que la base pueda ser disminuida en los supuestos mencionados en este artículo, se deberá anexar a la declaración del impuesto sobre nóminas el expediente que acredite los datos generales de personas que cuenten con edad de 35 años o más, el cual se conformará por una copia del contrato laboral y de la identificación del trabajador. El expediente al que hace referencia el párrafo anterior se anexará inicialmente en la primera declaración del impuesto sobre nómina presentada con fecha posterior a la entrada en vigor del presente decreto, o según sea el caso, el mes en el cual se realice la contratación de una persona que cubra los supuestos mencionados en el segundo párrafo del presente artículo, y en lo sucesivo únicamente se integrará de forma anual hasta el término del contrato. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal
Fiscal 2015. Agradezco su atención y les recomiendo apoyar esta iniciativa, ya que los diputados más jóvenes de esta legislatura estamos cumpliendo los 30 años y esta iniciativa es por el bien de los ciudadanos de Aguascalientes. Gracias.